En estos caen unos por colapso, que son 16 países, incluyendo Venezuela en 1958, la época de Pérez Jiménez. De esos 16 países fueron por colapso, 30 fueron por un pacto y de liberación externa, que es lo que está como pensando, soñando algunas personas, que pueda venir a intervenir otros países, son estos 15, que es uno de cada 4. Sin embargo, tú dices que son solo 2 casos, 2 países, que fue por intervención externa, el resto siempre termina con un pacto. No, el resto, quiero decir, se produce, salvo Panamá y salvo Granada, el resto se produce en el marco de un conflicto armado o de orden mundial, es decir, intercontinental inclusive, o regional o subregional. Parecido a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. De hecho, varios de los países que están allí, listados como aquellos que fueron objeto de liberación externa, son países en los que estuvieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial. Así que nos habíamos quedado en Corea del Sur. Quisiera listar completo los países para que la gente los vea. En el segundo bloque están Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Chile, Colombia, en 2 etapas históricas, Corea del Sur, Ecuador, El Salvador, España, Ghana, Grecia, Guatemala, Honduras, Hungría, Indonesia, Irlanda del Norte, México, Myanmar, la antigua Birmania, Nicaragua, Paraguay, Perú en el 80, Polonia, República Dominicana, Sudáfrica, Taiwán, Turquía, en 2 etapas históricas, y Uruguay. En el último bloque, Armenia, Croacia, Eslovenia, Estonia, Filipinas, Francia, Gambia, Granada, Italia, Letonia, Lituania, Macedonia, Montenegro, Namibia y Panamá. Ok, vamos con la siguiente lámina. Por tanto, de aquí se deduce algo como una primera conclusión tentativa. Son esencialmente dos las modalidades predominantes de transición hacia la democracia en estos 61 casos. O un colapso del régimen autoritario o totalitario, o negociaciones. Estas son las 2 modalidades predominantes. ¿Qué quiere decir colapso o quiebra del régimen no democrático? Esencialmente, Pedro, una intervención militar interna. Esencialmente una insurrección armada. Esencialmente un golpe de Estado. ¿Sí? No me estoy pronunciando a favor o en contra, sencillamente estoy describiendo. Está haciendo un análisis histórico, gracias por aclararlo. Sí, estoy describiendo la historia, pues es decir, esto operó en algunos casos por esta vía, en otros casos por la vía de la negociación. Ahora, aquí viene un cuadro muy importante. En este cuadro combinó 2 variables, los niveles de disposición del régimen a reprimir, vamos, para simplificar un poco, para ser didáctico, las dosis de represión que se implementaron. Y la otra variable es la modalidad predominante, o colapso o transición. Y ahí tienes la distribución de los 61 casos en los 4 cuadrantes que se derivan de la lámina. ¿Dónde está la mayor parte de los casos? Ya lo sabemos, fueron transiciones negociadas. Están en los 2 cuadrantes inferiores. Okay. Pero hay otro detalle. En los 2 cuadrantes izquierdos, en los que sugieren que hubo alta dosis de represión, está también localizada la mayor parte de los casos. Mire lo que se deduce tentativamente de aquí. Es decir, que mientras más represión, más posibilidad de una transición. Así es. Mientras más es una hipótesis de trabajo que tenemos como consecuencia del estudio. Mientras mayores sean las dosis de represión, mayor la probabilidad de que se produzca la transición. ¿Por qué? Porque mientras más represión emplee el régimen no democrático, más probable es la fractura de su coalición, de la coalición dominante. Más malestar de la población. Así es. Y que también los militares y todos los que forman parte tienen familias. Así es. Otra conclusión muy importante es la que se deriva de esta lámina que sigue. En algún momento de la investigación nos preguntamos, bueno, muy bien, ya tenemos estas conclusiones tentativas, pero queremos saber cuáles son las variables que más pesan en los procesos de transición. Cómo se comportan esas variables en los 61 casos. Y hemos encontrado que en el 70% de los casos se intentaron negociaciones. Ya sabemos que fueron exitosas en el 61% de ellas. Es decir, que la gran mayoría de los líderes políticos de oposición, Pedro, cuando enfrentan regímenes no democráticos, procuran las negociaciones, las buscan. Que, por cierto, no son solo negociaciones con el gobierno, también lo son con otros factores de la coalición dominante, no solo con el gobierno. ¿Sí? Aquí tú tienes que jugar, siempre lo he dicho, me lo has escuchado decir desde el año pasado, para encarar un régimen autoritario o totalitario tienes que jugar una simultánea de ajedrez, tienes que hacer varias cosas simultáneamente. No solo sentarte a negociar con el gobierno o protestar, o eventualmente, si fuese tu decisión estratégica, ir a elecciones, sino que también tienes que hablar con otros factores de poder
¿sí? También tienes que movilizar a la gente, tienes que moralizarla, tienes que visibilizar el caso venezolano o el caso que fuere en la opinión pública internacional, tienes que generarle costos a los organismos multilaterales, costos de cara a presidencias y parlamentos de otros países. Es decir, tú tienes que hacer varias cosas simultáneamente. O por ejemplo, si cae la producción de petróleo, causa un caos en el mundo, sube el precio del petróleo, te cuesta más el crecimiento económico, ese tipo de cosas. Claro, en el 70%... No es que sea a propósito, claro, pero ayuda, pues, claro. Ayuda. En el 70% de los casos en donde se inició la transición, hubo protestas masivas. Ahora, que hay que hacer un par de acotaciones. ¿Aquí las ha habido? Las ha habido, pero claro está, la primera acotación es la siguiente: la protesta, y la literatura ya es contundente, la protesta no es el disparador final de la transición a la democracia. Y es importante dimensionar la expectativa que se genera alrededor de la protesta. Si tú crees que la protesta va a contribuir al cambio de gobierno, tengo que decirte que no es verdad. La protesta contribuye esencialmente a dos cosas: a socavar las bases de respaldo del régimen no democrático y a fisurar la coalición dominante en la medida que introduce mayores contradicciones. ¿Cuándo introduce mayores contradicciones la protesta? Bajo dos condicionantes: cuando la protesta es no violenta, masiva, por tanto no violenta, y sobre todo cuando la protesta encara unos niveles de represión tales como para que eso genere desacuerdos al interior de la coalición dominante. Esa es la gran utilidad de la protesta, pero tiene que ser masiva y no violenta. Es decir, la protesta está destinada a deslegitimar al régimen. Si la protesta se vuelve violenta, deja de ser masiva y el deslegitimado es el actor de la protesta. Claro. Entonces la protesta ayuda bajo esos condicionantes, pero no es el disparador final. En el 51% de los casos que estamos examinando, los 61 casos que llevamos, la transición se impulsó desde dentro del régimen no democrático. Se impulsa desde la coalición dominante. En el 51% de los casos. O sea, la mitad. Entonces aquí hay una gran lección. Tú tienes que procurar bajar los costos de salida de algunos actores de la coalición dominante. Voy a poner unos ejemplos rupestres para que usted lo comprenda. Muy bien. Cotidiano. Sale la fiscal Luis Ortega Díaz en marzo del año pasado con motivo a las sentencias del TCJ. Y dice, eso es inconstitucional, una ruptura del orden constitucional. ¿Cuál es la significación de esa declaración? Es una toma de distancia respecto de la coalición dominante. Entonces sí, los sectores de oposición le caen encima, ¡ah, mentira! Tú estás involucrada, tarde piaste, pajarita. Tú no le estás bajando los costos de salida ni a ella, ni a otros factores de la coalición dominante. Es decir, como tú trates a los que se salgan de la coalición dominante, el mensaje le llega a los que están adentro, que están inconformes. Entonces, esto tiene lugar, lo tercero, una transición que se impulsa desde dentro del régimen militar o del régimen autoritario en general o el totalitario, el que fuera, cuando desde la oposición hay un esfuerzo deliberado, consciente, estratégicamente deliberado, por bajar los costos de algunos actores. No se está diciendo que se le bajen los costos de salida a todos. No, tienes que darle los costos de salida a algunos. Cuarto, a mí este hallazgo me parece fabuloso, porque derrumba una especie que circula, esta nueva mitología criolla que se ha ido creando, ¿sí? Esta especie es la siguiente: dictadura no sale con votos, y además se afirma, digamos, como con cierta cadencia categórica, ¿no? Dictadura no sale con... Falso. En el 49% de los 61 casos, la elección fue el detonante. Así hicieran trampa. Así hubiera fraude. La elección fue el detonante para que se produjera el inicio de la transición. ¿O es que usted cree, mi querido amigo televidente, que Pinochet no propuso desconocer los resultados en la noche del plebiscito en el año 88? Lo propuso. En una reunión del Palacio de la Moneda. ¿Y qué ocurrió? Varios miembros de su gabinete, no solo el ministro de la Defensa, varios miembros de su gabinete le dijeron: presidente, no lo vamos a acompañar. Lo mismo pasó aquí con Pérez Jiménez. Bueno. Pero tenemos que ir a una pausa. ¿Cómo no? Y al regreso seguimos. Nos quedan dos espacios, así que en el último me promete que me va a decir los escenarios, que es lo que más nos interesa de lo que puede ocurrir. Interesa todo. Ya regresamos. Ustedes